Un máster en prevención de riesgos laborales, PRL, capacita a los profesionales para gestionar la seguridad y salud en el entorno laboral, un área cada vez más demandada en múltiples sectores. Aquí te proporciono una introducción sobre este máster. Universidades que ofrecen el máster en prevención de riesgos laborales. El máster en prevención de riesgos laborales, PRL, es un programa de estudios especializado que se imparte en varias universidades de España y otros países, debido a la alta demanda de profesionales cualificados en la seguridad y salud en el trabajo. Cada universidad puede ofrecer el máster en distintas modalidades, presencial, semipresencial o en línea, lo cual permite a los estudiantes elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y ubicaciones. A continuación, se destacan algunas universidades reconocidas por sus programas en PRL. Universidad Complutense de Madrid, UCM. Modalidad: presencial y en algunos casos semipresencial. Duración: suele ser de un año académico. Descripción: la UCM es una de las universidades públicas más destacadas en España, conocida por la calidad y rigurosidad de sus programas. Su máster en PRL incluye módulos específicos en ergonomía, higiene industrial, seguridad en el trabajo y psicosociología aplicada. Universidad de Barcelona UB. Modalidad: presencial y semipresencial, dependiendo del curso académico. Duración: normalmente de 1 a 2 años. Descripción: la UB ofrece una formación exhaustiva en PRL, centrada en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También colabora con empresas e instituciones para facilitar prácticas profesionales. Universidad Politécnica de Valencia, UPV. Modalidad: presencial, con algunas asignaturas posibles en línea. Duración: 1 año académico. Descripción: la UPV es reconocida en el ámbito de la ingeniería y los sistemas de gestión. Su máster en PRL ofrece una sólida base en temas técnicos como la higiene industrial y la seguridad en el trabajo, con un enfoque práctico. Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Modalidad: 100% en línea. Duración: de 1 año, diseñado para adaptarse a estudiantes que trabajan. Descripción: la UNIR se especializa en la modalidad online, brindando flexibilidad a los profesionales que desean mejorar sus conocimientos en PRL sin interrumpir sus actividades laborales. Su programa incluye clases virtuales y tutorías. Universidad Europea UE. Modalidad: online y semipresencial. Duración: 1 año académico. Descripción: la UE también se centra en la accesibilidad para estudiantes en activo. El máster se imparte en un formato flexible, que permite la personalización del aprendizaje y un enfoque aplicado a la realidad empresarial. Factores a considerar al elegir una universidad. Al seleccionar la universidad en la cual cursar el máster en PRL, es útil considerar los siguientes aspectos. Modalidad de estudio. Cada universidad ofrece diferentes modalidades: presencial, online o híbrida. La modalidad online o semipresencial puede ser ideal para quienes trabajan o no residen cerca de las principales ciudades universitarias. Duración del programa. Algunos másters pueden durar 1 año académico completo, mientras que otros ofrecen programas más cortos o modulares. Prestigio y reconocimiento del programa. Universidades como la Complutense y la UB tienen una larga tradición académica, lo que puede ser una ventaja para el reconocimiento de tu título. Posibilidades de prácticas y conexiones con el sector. Algunas universidades ofrecen acuerdos con empresas que facilitan prácticas, lo que puede aumentar las oportunidades de empleo después del máster. Coste y becas. El coste del máster en PRL varía según la universidad y la modalidad de estudio. Generalmente, el coste oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros. Algunas universidades ofrecen becas para estudiantes, bien sean internas o mediante convenios con empresas, además de becas gubernamentales o ayudas al estudio. Al conocer estas opciones, puedes elegir la universidad que mejor se ajuste a tus metas y necesidades académicas y laborales, optimizando tu inversión en educación y en tu carrera en prevención de riesgos laborales. Coste del máster en prevención de riesgos laborales. El coste del máster en prevención de riesgos laborales puede variar considerablemente dependiendo de diversos factores, tales como la universidad, el país, la modalidad de estudio, presencial, semipresencial o en línea, y la duración del programa. A continuación, te explico en detalle los elementos que afectan el coste y los rangos de precios típicos.
1. Rango de precios del máster en PRL. En España, el precio de un máster en PRL suele oscilar entre los 3.000 y los 8.000 euros. Este rango depende tanto del tipo de universidad, pública o privada, como de la modalidad de estudio. Universidades públicas. Generalmente, las universidades públicas ofrecen precios más accesibles para los másteres, y algunas ofrecen precios reducidos para residentes en el país. Los programas en PRL en universidades públicas pueden situarse entre 3.000 y 5.500 euros. Universidades privadas suelen tener precios más elevados, aunque también pueden ofrecer una mayor flexibilidad en cuanto a modalidades de estudio o convenios de prácticas. En estas universidades, el coste suele situarse entre 5.000 y 8.000 euros. 2. Costes adicionales. Además del coste de matrícula, es importante considerar los siguientes gastos adicionales. Materiales y libros de estudio. En algunos programas, los materiales son suministrados de forma digital, pero si necesitas materiales impresos o libros adicionales, estos pueden generar un gasto extra. Desplazamientos y alojamiento. En los programas presenciales o semipresenciales, si resides en una ciudad diferente a la sede de la universidad, los desplazamientos y el alojamiento pueden aumentar los costes. Tasas administrativas. Algunas universidades cobran tasas por la gestión administrativa, como la inscripción inicial o la expedición de títulos. Proyecto final de máster, TFM. En algunos casos, el registro para el TFM tiene un coste adicional, especialmente si el programa incluye recursos específicos o tutorías adicionales. 3. Modalidad de estudio y su impacto en el coste. La modalidad de estudio elegida puede afectar significativamente el coste del máster en PRL. Modalidad online. En muchas universidades, los programas en línea suelen ser más accesibles económicamente debido a la reducción de recursos físicos. Además, los estudiantes ahorran en costes de desplazamiento y materiales impresos, lo cual reduce el gasto global. Modalidad presencial. Suele ser más costosa debido a la infraestructura, los recursos presenciales y el uso de instalaciones de la universidad. En este caso, además del coste del programa, se suelen sumar los gastos de transporte y, en algunos casos, de alojamiento. Modalidad semipresencial. Mezcla elementos de la modalidad presencial y online, permitiendo una flexibilidad que puede hacer más asequible el máster en comparación con el presencial, aunque sin la misma reducción de costes que una modalidad completamente online. 4. Becas y ayudas disponibles. Existen diversas formas de financiamiento para los estudiantes que buscan completar un máster en PRL. Becas universitarias. Muchas universidades, tanto públicas como privadas, ofrecen becas parciales o totales en función del mérito académico, la situación económica del estudiante o acuerdos específicos con empresas. Becas gubernamentales. En España, por ejemplo, el Ministerio de Educación ofrece becas que cubren parte de los estudios de máster para estudiantes que cumplan ciertos requisitos académicos y económicos. Ayudas de empresas o patrocinadores. Algunas empresas ofrecen apoyo económico a sus empleados para cursar másteres en PRL como parte de su plan de desarrollo profesional. A menudo, estas becas o ayudas cubren la totalidad o una parte significativa del coste del programa. Préstamos para estudios. Existen entidades bancarias que ofrecen préstamos específicos para estudios, con condiciones favorables para los estudiantes de posgrado. 5. Inversión a largo plazo. Es importante considerar que el coste del máster en PRL no solo representa un gasto, sino también una inversión en una carrera con buenas perspectivas laborales y salariales. Al completar un máster en PRL, los profesionales pueden acceder a posiciones mejor remuneradas y a roles de responsabilidad en seguridad laboral, como técnicos superiores en PRL, responsables de seguridad y salud laboral o consultores en PRL, lo que ayuda a amortizar la inversión inicial en formación en un tiempo relativamente corto. Con estos puntos en mente, la elección de la universidad, la modalidad de estudio y las opciones de financiamiento adecuadas pueden hacer del máster en PRL una inversión factible y rentable. Becas disponibles para el máster en prevención de riesgos laborales. Las becas y ayudas económicas son fundamentales para hacer más accesible el coste del máster en PRL. Existen varias opciones de becas, provenientes tanto de instituciones públicas como privadas, que permiten a los estudiantes reducir o cubrir el coste de matrícula. Estas ayudas suelen estar orientadas a premiar el mérito académico, apoyar a quienes tienen dificultades económicas, o incentivar la formación en áreas clave como la prevención de riesgos. A continuación,
Detallo los principales tipos de becas disponibles para cursar este máster. 1. Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En España, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrece becas y ayudas para estudiantes de máster, incluyendo aquellos que cursan estudios en PRL. Estas becas están dirigidas principalmente a estudiantes con buen rendimiento académico y que cumplen ciertos requisitos económicos. Requisitos: suelen requerir que el estudiante tenga nacionalidad española o residencia legal, y cumplir con ciertos criterios económicos, como un umbral de renta familiar que varía anualmente. Además, se valoran los méritos académicos. Cobertura: pueden cubrir parcial o totalmente el coste de la matrícula. En algunos casos, incluyen una ayuda complementaria para gastos de transporte, materiales o manutención. Solicitud: la solicitud se realiza en línea a través de la web del Ministerio de Educación, generalmente durante el segundo semestre del año académico anterior al inicio del máster. 2. Becas de las universidades. Muchas universidades ofrecen sus propias becas para estudiantes de posgrado en PRL. Estas becas pueden ser parciales o totales y suelen estar financiadas a través de fondos propios de la universidad o de convenios con empresas. Las becas universitarias pueden clasificarse en varios tipos. Becas por mérito académico. Son otorgadas a estudiantes con un expediente académico destacado, y buscan premiar el esfuerzo y la excelencia en el estudio. Suelen cubrir una parte significativa de la matrícula. Becas por necesidad económica. Destinadas a aquellos estudiantes que demuestran necesidad económica, estas becas buscan asegurar que la situación financiera no sea un obstáculo para acceder a la formación en PRL. Becas de colaboración. Algunas universidades ofrecen becas en las que el estudiante colabora en labores de investigación o administrativas en el departamento de PRL o áreas relacionadas. A cambio, el estudiante recibe una reducción en el coste de la matrícula o una remuneración parcial. Cada universidad suele establecer sus propios requisitos y procedimientos para solicitar estas becas, por lo que es recomendable consultar la página web de la universidad para obtener detalles específicos. 3. Becas de empresas y fundaciones. Muchas empresas, especialmente aquellas comprometidas con la seguridad laboral, ofrecen becas para estudios en PRL como parte de sus programas de responsabilidad social corporativa. Las becas empresariales pueden tomar diferentes formas. Becas para empleados. Empresas grandes y medianas suelen ofrecer ayuda económica a sus empleados para que cursen un máster en PRL. Esto puede ser total o parcial, y a menudo está vinculado a un compromiso del empleado de aplicar los conocimientos en su puesto de trabajo o en proyectos específicos de la empresa. Becas de fundaciones privadas. Algunas fundaciones sin fines de lucro que promueven la seguridad y salud laboral también financian becas para estudiantes en PRL. Estas becas suelen estar orientadas a candidatos con alto potencial o en áreas con especial carencia de expertos en prevención de riesgos. Convenios con universidades. Muchas empresas firman acuerdos con universidades para financiar becas específicas en sus programas de PRL, a cambio de recibir estudiantes en prácticas o de colaborar en proyectos de investigación. 4. Becas internacionales. En algunos casos, estudiantes internacionales pueden acceder a programas de becas específicas para cursar másteres en PRL en España o en otros países europeos. Estas becas, financiadas por organismos internacionales o programas educativos de la Unión Europea, como Erasmus, son una excelente oportunidad para estudiantes extranjeros interesados en el campo de la prevención de riesgos laborales. Erasmus, aunque es más común para programas de intercambio, Erasmus también ofrece becas de máster a nivel europeo que pueden cubrir la matrícula y otros gastos del estudiante. Becas de instituciones internacionales. Organismos internacionales como la Fundación Carolina o la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, ofrecen becas para estudiantes de América Latina que deseen estudiar en universidades españolas. 5. Préstamos y programas de financiamiento. Aunque no son becas en sentido estricto, algunos estudiantes optan por préstamos específicos para estudios, que pueden tener tasas de interés favorables y plazos de pago flexibles. Algunas entidades financieras, en convenio con universidades, ofrecen este tipo de préstamos para facilitar el acceso al máster en PRL. Préstamos bancarios. Entidades bancarias ofrecen créditos con condiciones específicas para estudios de posgrado. En algunos casos, el pago puede aplazarse hasta después de la finalización del máster. Financiamiento directo de universidades.
Algunas universidades tienen programas de pago fraccionado o financiamiento directo que permite al estudiante abonar el coste del máster en cuotas mensuales o semestrales, facilitando así la accesibilidad. Consejos para solicitar becas. Investigar las opciones de becas disponibles. Cada universidad y entidad tiene sus propios requisitos y plazos, por lo que es fundamental conocer las becas disponibles con antelación. Preparar documentación completa. Muchas becas requieren certificados académicos, comprobantes de ingresos y cartas de motivación. Es recomendable tener estos documentos preparados y revisados. Postularse a múltiples becas. Aplicar a diversas becas aumenta las posibilidades de obtener ayuda económica para financiar el máster. Consultar a la universidad. Muchas universidades cuentan con oficinas de atención a estudiantes que pueden orientar sobre las becas internas y externas disponibles para el máster en PRL. Las becas disponibles para el máster en PRL son una excelente vía para hacer más accesible esta formación especializada y permiten a los estudiantes avanzar en su carrera en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Puestos laborales y salarios en prevención de riesgos laborales. Completar un máster en prevención de riesgos laborales abre puertas a una variedad de roles especializados en seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y gestión de la salud en el trabajo. Con la creciente conciencia sobre la importancia de la seguridad y la salud ocupacional, los profesionales con esta especialización son cada vez más demandados en empresas de todos los sectores. A continuación, te explico en detalle algunos de los puestos laborales más comunes y los salarios aproximados que se pueden esperar en cada uno de ellos. 1. Técnico superior en prevención de riesgos laborales. Descripción. Este es uno de los puestos más comunes para quienes completan un máster en PRL. Un técnico superior en PRL es responsable de implementar y supervisar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, evaluando los riesgos y estableciendo controles para minimizarlos. Responsabilidades. Incluyen realizar evaluaciones de riesgos, supervisar el cumplimiento de normativas de seguridad, capacitar a los empleados en medidas preventivas y gestionar el uso de equipos de protección individual, EPI. Salario. El salario para un técnico superior en PRL puede variar según la experiencia, el sector y la ubicación, oscilando generalmente entre 25.000 y 35.000 euros anuales. Con experiencia y responsabilidades adicionales, este salario puede incrementarse hasta 40.000 euros anuales. 2. Responsable o coordinador de seguridad y salud laboral. Descripción. Este rol suele estar presente en empresas medianas y grandes y requiere un alto nivel de autonomía y responsabilidad. El coordinador de seguridad y salud laboral planifica, organiza y dirige las políticas de PRL dentro de la empresa, asegurando que todos los departamentos cumplan con la normativa vigente. Responsabilidades. Incluiría liderar la implementación de programas de seguridad, realizar auditorías internas, analizar incidentes y proponer mejoras, coordinarse con los servicios de prevención y las autoridades competentes, y realizar un seguimiento de la salud de los trabajadores. Salario. En España, los coordinadores o responsables de seguridad y salud pueden ganar entre 35.000 y 50.000 euros anuales, con aumentos significativos según la industria y la experiencia, hasta 60.000 euros en sectores como la construcción o la energía. 3. Consultor en prevención de riesgos laborales. Descripción. Los consultores en PRL trabajan principalmente para empresas de consultoría o de forma independiente, asesorando a múltiples organizaciones en la mejora de sus sistemas de gestión de riesgos laborales. Este rol requiere sólidos conocimientos en normativa y estrategias de prevención en distintos sectores. Responsabilidades. Las tareas incluyen realizar diagnósticos de seguridad, diseñar programas personalizados de PRL para empresas, asesorar en la implementación de normativas y capacitar al personal. Además, los consultores suelen colaborar en la certificación de sistemas de gestión de PRL según normativas internacionales, como ISO 45001. Salario. El salario de un consultor en PRL puede variar considerablemente en función de la experiencia, la cartera de clientes y la especialización. De media, un consultor gana entre 30.000 y 45.000 euros anuales. Consultores senior o con especialización en sectores de alto riesgo pueden superar los 50.000 euros anuales. 4. Formador en seguridad y prevención de riesgos laborales. Descripción. Un formador en PRL capacita a empleados y profesionales en temas de seguridad y salud laboral. Este rol es clave para asegurar que todos los empleados estén informados sobre los riesgos y las mejores prácticas para evitarlos.
Responsabilidades: impartir cursos, diseñar programas de formación, crear materiales educativos y evaluar la efectividad de las formaciones. Los formadores también pueden encargarse de realizar talleres de simulación de riesgos y de actualización sobre normativa. Salario: los formadores en PRL pueden tener salarios variables. En una empresa privada o consultora, pueden ganar entre 25.000 y 35.000 euros anuales. Los formadores freelance pueden ganar por horas, con tarifas entre 20 y 60 euros por hora, dependiendo del tipo de curso y del nivel de especialización. 5. Auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales. Descripción: este es un rol especializado que se centra en la evaluación de la eficacia de los sistemas de gestión de PRL en empresas. Los auditores suelen trabajar de manera externa o en empresas grandes que cuentan con un sistema interno de auditoría. Responsabilidades: realizan auditorías en los sistemas de gestión de PRL, revisan el cumplimiento normativo, detectan áreas de mejora, y generan informes detallados con recomendaciones. También colaboran en el proceso de certificación de sistemas de seguridad en el trabajo. Salario: los auditores en PRL suelen tener salarios más altos debido a su especialización. Pueden ganar entre 35.000 y 55.000 euros anuales, con opciones de incremento si trabajan en industrias de alto riesgo o realizan auditorías de certificación. 6. Responsable de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, EHS Manager. Descripción: este es un rol amplio que combina la gestión de la prevención de riesgos laborales con la responsabilidad de políticas ambientales. Es común en industrias como la manufactura, la energía y la construcción, donde la gestión integrada de PRL y medio ambiente es clave. Responsabilidades: desarrollar políticas y programas de EHS, Environment, Health and Safety, realizar auditorías de cumplimiento, supervisar la gestión de residuos y sustancias peligrosas, y liderar la formación de empleados en seguridad y sostenibilidad. Salario: debido a la responsabilidad y el conocimiento técnico que implica, los EHS managers suelen ganar entre 45.000 y 65.000 euros anuales, con posibilidad de superar los 70.000 euros en sectores específicos y con experiencia avanzada. Factores que influyen en los salarios en PRL. Sector de trabajo: industrias como la construcción, la energía y la industria manufacturera tienden a ofrecer salarios más altos debido al nivel de riesgo y a los estrictos requerimientos de seguridad. Ubicación geográfica: en ciudades grandes o áreas con alta densidad de industrias, los salarios pueden ser más competitivos en comparación con zonas rurales. Experiencia y especialización: la experiencia es un factor clave, y los profesionales con más de 5 años en PRL o con especialización en auditorías, higiene industrial o sistemas de gestión suelen recibir salarios más altos. Certificaciones y formación adicional: certificaciones como la ISO 45001 o formación adicional en seguridad industrial, medio ambiente o ergonomía pueden incrementar la demanda y mejorar el salario de un profesional en PRL. Perspectiva a largo plazo. La seguridad y salud laboral es un área que continúa en crecimiento debido a la necesidad de minimizar riesgos y asegurar un ambiente laboral seguro. Los profesionales en PRL con experiencia y habilidades específicas pueden alcanzar posiciones de alto nivel, como directores de seguridad o responsables de EHS en multinacionales, con salarios que superan los 70.000 euros anuales. ROI en % e importancia de invertir en su futuro con un máster en prevención de riesgos laborales. El retorno de la inversión, ROI, por sus siglas en inglés, es un indicador que permite evaluar la rentabilidad de una inversión en educación, como la de un máster en prevención de riesgos laborales. En términos prácticos, el ROI mide el beneficio económico que un profesional puede obtener como resultado de haber realizado el máster, comparado con el coste de la formación. Además del ROI, es fundamental considerar la importancia de invertir en el propio desarrollo profesional y futuro, ya que el máster en PRL ofrece oportunidades de crecimiento tanto en el salario como en la empleabilidad y calidad de vida profesional. A continuación, se explica en detalle cómo se calcula el ROI de un máster en PRL, el ROI estimado en este caso específico y los beneficios a largo plazo de realizar esta inversión. 1. ¿Qué es el ROI y cómo se calcula? El ROI es una métrica financiera que ayuda a determinar la rentabilidad de una inversión. En el contexto de un máster en PRL, el ROI puede calcularse comparando los ingresos adicionales que un profesional puede obtener después de completar el máster con el coste de la formación. Interpretación del ROI. Un ROI positivo indica que el máster ha generado un beneficio neto, es decir,
que los ingresos adicionales superan el coste de la formación. Un ROI del 100%, por ejemplo, indica que el profesional ha recuperado el coste del máster en beneficios adicionales dentro de un año. 2. ROI estimado del máster en PRL. El ROI de un máster en PRL puede variar según factores como la experiencia previa, el sector de trabajo y el puesto al que acceda el profesional tras la titulación. Sin embargo, es posible hacer una estimación general considerando los salarios promedio de los profesionales en PRL. Coste estimado del máster en PRL. Como vimos antes, este oscila entre 3.000 y 8.000 euros. Salario promedio sin máster en PRL. Profesionales en seguridad sin el máster en PRL suelen tener salarios entre 20.000 y 25.000 euros anuales. Salario promedio con máster en PRL. Los profesionales con máster pueden ganar entre 25.000 y 35.000 euros anuales en puestos de técnico superior o responsable de PRL, llegando a 40.000 euros o más en posiciones avanzadas. Cálculo de ROI en el primer año. Si un profesional invierte 5.000 euros en un máster en PRL y recibe un aumento de 10.000 euros anuales en su salario tras completarlo. 3. Beneficios económicos y ROI a largo plazo. Aumento en el salario a largo plazo. A medida que el profesional avanza en su carrera, el máster en PRL le permite acceder a roles mejor remunerados y con más responsabilidades. Esto se traduce en un aumento de ingresos a lo largo de los años, incrementando el ROI de forma acumulativa. Estabilidad laboral y demanda de profesionales en PRL. La demanda de expertos en PRL continúa creciendo en todos los sectores, lo cual no solo asegura oportunidades laborales estables, sino que también permite a los profesionales negociar mejores salarios y beneficios. Este aumento en la empleabilidad y estabilidad laboral es otro factor de valor en el ROI. Ventaja competitiva y posibilidad de promoción. Los profesionales con un máster en PRL suelen destacarse en los procesos de selección frente a aquellos sin esta titulación. Esto se traduce en un ROI positivo a largo plazo, ya que los profesionales pueden acceder a promociones o a roles en empresas de primer nivel. 4. Importancia de invertir en el futuro. Invertir en un máster en PRL no solo tiene un impacto directo en los ingresos, sino que también representa una inversión en el crecimiento personal y profesional. Aquí se detallan algunas razones clave por las cuales invertir en este máster es una apuesta al futuro. Desarrollo profesional continuo. Un máster en PRL permite al profesional especializarse y profundizar sus conocimientos en seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y gestión de salud, entre otros temas relevantes. Esto le da un perfil más completo y le permite asumir desafíos laborales con mayor confianza y efectividad. Oportunidades de liderazgo. Con el tiempo, el máster en PRL capacita a los profesionales para ocupar roles de liderazgo, como el de coordinador de PRL o auditor de sistemas de seguridad. Estos roles no solo son mejor remunerados, sino que también implican una mayor influencia en la seguridad y el bienestar de los empleados, lo cual es gratificante en términos personales y profesionales. Mejor calidad de vida profesional. Un máster en PRL abre puertas a oportunidades en diferentes sectores y ubicaciones, lo que brinda flexibilidad y opciones a los profesionales. Esta calidad de vida profesional incluye un ambiente de trabajo más seguro, oportunidades de crecimiento, y la posibilidad de colaborar con otros expertos en seguridad. 5. Conclusión. ROI apuesta a un futuro seguro y estable. La inversión en un máster en prevención de riesgos laborales es una decisión estratégica que genera un ROI considerable en un plazo de 1 a 3 años en la mayoría de los casos. Además de los beneficios económicos inmediatos, el máster contribuye al desarrollo de habilidades clave y al acceso a puestos de alta demanda, lo que fortalece la estabilidad laboral y el crecimiento a largo plazo en la carrera del profesional. Duración y asignaturas del máster en prevención de riesgos laborales. El máster en prevención de riesgos laborales tiene una estructura académica diseñada para formar a los profesionales en competencias teóricas y prácticas necesarias para gestionar la seguridad, la salud y la higiene laboral. La duración del programa y las asignaturas incluidas varían dependiendo de la universidad o institución, pero en la mayoría de los casos sigue un plan de 1 a 2 años con una carga lectiva entre 60 y 90 créditos ECTS, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. A continuación, se detalla la duración y las asignaturas más comunes en el máster en PRL. 1. Duración del máster en PRL. La duración estándar de este máster es de 12 a 18 meses, aunque existen programas intensivos que pueden completarse en 9 meses, y programas más extensivos de hasta 24 meses que permiten realizar estudios a tiempo parcial.
Esta flexibilidad está pensada para que el estudiante pueda adaptar el ritmo de estudio a sus necesidades, especialmente si trabaja al mismo tiempo. Modalidad a tiempo completo. Tiene una duración de aproximadamente un año, de 9 a 12 meses, y es ideal para aquellos que pueden dedicar el 100% de su tiempo a la formación. Modalidad a tiempo parcial. Puede extenderse hasta 18 o 24 meses, ofreciendo más flexibilidad en la carga de asignaturas cada semestre. Es común para quienes estudian mientras trabajan o tienen otras responsabilidades. Modalidad online o semipresencial. Muchos programas de PRL se ofrecen online, permitiendo completar el máster de manera flexible desde cualquier ubicación. Estos programas pueden adaptarse a diferentes duraciones dependiendo de la universidad y la planificación de las asignaturas. 2. Asignaturas del máster en PRL. El plan de estudios de un máster en prevención de riesgos laborales generalmente incluye asignaturas fundamentales que cubren las 3 especialidades reconocidas en PRL: seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada. También se incluyen temas transversales en gestión y normativas. A continuación, se detallan las asignaturas típicas por áreas de conocimiento y por año, en caso de tratarse de un máster estructurado en 2 años. Primer año. El primer año suele enfocarse en las bases de la seguridad laboral y la gestión de riesgos, proporcionando un marco teórico sólido en normativas y metodologías preventivas. Las asignaturas comunes en el primer año incluyen: Introducción a la prevención de riesgos laborales. Esta asignatura abarca los conceptos básicos de la PRL, la normativa legal y el marco legislativo. También incluye una introducción a las 3 especialidades. Seguridad en el trabajo. Se centra en la identificación, análisis y control de riesgos en el lugar de trabajo. Incluye temas como seguridad de maquinaria, señalización y técnicas de investigación de accidentes. Higiene industrial. En esta materia se estudian los riesgos químicos, físicos y biológicos presentes en el entorno laboral. Los estudiantes aprenden a evaluar y gestionar estos riesgos para proteger la salud de los trabajadores. Ergonomía y psicosociología aplicada. Esta asignatura trata los factores ergonómicos y psicosociales que pueden afectar la salud laboral, como la carga física, el diseño de los puestos de trabajo y el estrés. Es fundamental para crear ambientes de trabajo seguros y saludables. Legislación y normativa en PRL. Se enfoca en el marco normativo tanto a nivel nacional como internacional, cubriendo leyes y regulaciones en seguridad y salud laboral. Este conocimiento es clave para asegurar el cumplimiento legal en las organizaciones. Metodología de evaluación de riesgos. En esta asignatura se enseñan técnicas para identificar y evaluar riesgos en distintas actividades laborales. Incluye métodos de análisis cualitativos y cuantitativos para desarrollar programas de intervención. Segundo año. El segundo año, en caso de ser un máster de 2 años, profundiza en las especialidades y aplicaciones prácticas, integrando también temas de gestión y habilidades para la toma de decisiones. Además, suele incluir la realización de prácticas en empresas y la elaboración del trabajo de fin de máster, TFM. Gestión de la prevención en la empresa. Esta asignatura prepara al estudiante para desarrollar sistemas de gestión de riesgos laborales en la empresa, integrándolos en los procesos organizativos. Incluye temas de planificación, organización y control. Técnicas de emergencia y evacuación. Se enfoca en el diseño y aplicación de protocolos de emergencia y evacuación en caso de incidentes. Los estudiantes aprenden sobre planes de emergencia, rutas de evacuación y técnicas de simulacro. Auditorías y certificaciones en PRL. Esta materia trata sobre los procesos de auditoría y certificación de los sistemas de gestión de riesgos laborales según normas como la ISO 45001. Se enfoca en cómo evaluar y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad. Higiene industrial avanzada. Ofrece una comprensión más detallada de los riesgos industriales complejos y las medidas de control. Se estudian técnicas avanzadas para la evaluación y control de riesgos en industrias específicas, como la química o la construcción. Ergonomía avanzada y psicosociología. En esta asignatura se profundiza en temas como el diseño ergonómico, el análisis de la carga de trabajo y la prevención de problemas psicosociales en el ambiente laboral, lo cual es crucial para el bienestar de los empleados. Prácticas en empresa. Durante las prácticas, los estudiantes aplican los conocimientos teóricos adquiridos en una organización, trabajando en la identificación, evaluación y gestión de riesgos reales.
Estas prácticas suelen ser obligatorias y representan una experiencia valiosa para entrar al mercado laboral. Trabajo de fin de máster, TFM. El TFM es un proyecto final que permite al estudiante demostrar su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en una situación práctica o de investigación en PRL. El TFM es supervisado por un tutor y debe cumplir con los estándares de investigación o de intervención profesional. 3. Planificación de estudios y enfoque práctico. Proyectos prácticos. A lo largo del máster, los estudiantes suelen trabajar en proyectos prácticos y estudios de caso, que les permiten aplicar sus conocimientos a situaciones reales. Esto es especialmente importante en asignaturas como seguridad en el trabajo y gestión de emergencias. Simulaciones y análisis de casos. En algunas asignaturas, se realizan simulaciones de situaciones de emergencia o evaluaciones de riesgos en entornos simulados, lo cual ayuda a los estudiantes a adquirir experiencia práctica. Exámenes y evaluación continua. Muchas asignaturas cuentan con evaluación continua a través de proyectos, exámenes y participación en foros de discusión. Esto asegura que los estudiantes se mantengan activos en el proceso de aprendizaje y desarrollen habilidades críticas y de resolución de problemas. 4. Conclusión, duración y estructura del máster. La estructura y duración del máster en prevención de riesgos laborales están diseñadas para proporcionar una formación integral en todas las áreas de la seguridad laboral. Al cubrir asignaturas tanto teóricas como prácticas, el máster garantiza que los graduados estén bien preparados para gestionar y liderar proyectos de prevención de riesgos en una variedad de industrias. Además, los conocimientos adquiridos en las prácticas y el TFM son fundamentales para enfrentarse al mundo laboral con habilidades especializadas en PRL. Si este vídeo te ha sido útil para conocer más sobre el máster en prevención de riesgos laborales, no olvides suscribirte. Así no te perderás más contenido que puede ayudarte en tu carrera profesional. Dale un like para apoyar el canal y, si conoces a alguien a quien le pueda interesar, comparte este vídeo en tus redes y grupos profesionales. Juntos, podemos crear entornos laborales más seguros y preparados.